tenemos en línea a Sebastián Alperín, gran analista, gran amigo, que ha tenido la gentileza, cuando arrancamos la nueva temporada de La Trinchera, teníamos allí un regalito, unas lapiceras hermosas que tengo acá. Exactamente. Donde, por ejemplo, la mía dice Gustavo, ¿no? La de Raulo dice Raulo, la de Matías dice Matías. Un gesto amoroso de Sebastián, que no tenía por qué hacerlo, pero vaya a saber por qué razón y circunstancia hay gente que nos quiere. No sé. Ya nos van a conocer. Ya no nos conocen en profundidad. Sebastián, estás equivocado. No somos gente querible, pero bueno, nada, gracias igual. Se me parece una frase que quizás sea poco feliz, pero déjeme decirle, algo habrán hecho. Esto tienen. Gracias, amigo. Muchas gracias. La estamos usando. Ustedes me recibieron siempre como en casa, saben que los quiero mucho y nada, es un placer, una mínima atención y bueno, nada. Gracias. Con la mejor intención de arrancar un año intenso con... Muchas gracias, y la estamos usando, ¿eh? La estamos usando absolutamente, está aquí en cámara. Me parece excelente. Bueno, después quiero ver los testimonios. Pero no sé ustedes, a mí cada vez me cuesta más escribir a mano con el tema de la Es un ejercicio hermoso, que uno ha perdido, es hermoso. Pues es que el otro día, mirá qué lindo hablar de esos cambios humanos. Cuando yo arranqué como productor a los 20 años, por supuesto tenía 35 libretas. Antes del concilio. Antes del concilio Vaticano. Llamaba por teléfono. Vivía con un teléfono, por supuesto, de cable y de rosca. Y llamaba a todo el mundo como productor y tenía, por supuesto, mis viromes que las ibas desgastando y anotaba y escribía permanentemente. Eso generó, mirá vos, que se me formara una suerte de callo en el dedo, de medio, por mantener permanentemente la lapicera. Claro, eso me acompañó en la vida. Hasta que hace algunos años, evidentemente, dejé de escribir con lapicera. Tal cual. Y se me ha... Y por el contrario, cuando uno escribe de más, le empieza a doler la mano y siente una cosa como entumecida. Y ahora a mí me gusta dibujar, porque además yo trabajaba y además dibujo al lado. Me gusta esas cosas que traigo de chico. Y este regalito hermoso que me has traído me ha devuelto también parte de mi infancia y de mi vida. Así que mire usted el valor que tiene. Lo que ha conseguido. Me alegro, me emociona. Bueno, un placer, gracias. Bueno, gracias, Eva. A ver, no sé por dónde querés arrancar, porque hay tantos temas. Por un lado, me interesa tu mirada global, porque creo que estamos en un momento bastante complejo. Pero arranquemos por la Argentina. A todos los amigos analistas que van pasando, tu mirada de la apertura de sesiones ordinarias y sus repercusiones. Yo sigo impactado, viejo, sigo impactado de que vivamos en un país con tanta mala educación desde lo más alto del poder. Mira, yo creo que la primera sorpresa que arrojó el discurso es pensar que meses atrás, y hacía poco tiempo, Milei había dicho, vieron que no insulto más. ¿No? Menos mal, entonces, menos mal. Bueno, tal cual, imagínate si lo hiciera. Avísenle a Milei. Entonces, ayer me preguntaba, dice, bueno, ¿y por qué cambió Milei? Yo tiendo a pensar, quizá me equivoco, obviamente, que no es que cambió, sino que estaba contenido, ¿no? Claro. Y me parece que ahí, viste que en el fútbol se usa la metáfora de no vaya a hacer cosas que haga una de más, ¿no? Claro. En el sentido de, me parece que está muy envalentonado con el resultado del 26 de octubre, y no solo eso, sino, y con razón, la verdad que el mérito que ha tenido el resultado de las sesiones extraordinarias, yo creo que lo debe haber sorprendido a él mismo y a todo el gobierno, ¿no? Haber logrado la aprobación de la ley de la reforma laboral. En la Argentina, cuando vos te subís al carro de la gloria, me acuerdo cuando Cristina decía, hagan un partido y ganen elecciones. Bueno, lo formaron y ganaron. Digo, ¿no? O sea, subirse y creerse que uno es dueño eterno del poder es raro. Bueno, fíjate, ella después terminó invocando, no quiere decir que lo haya hecho, pero por lo menos apeló a que se hicieron baño de humildad, ¿no? Yo creo que todavía sigue estando bastante ausente en la dirigencia política en general, ¿no? Me parece que en ese envalentonamiento hay que separar. Insisto, el resultado del 26 de octubre, la aprobación de sesiones, tener un Congreso tan, digamos, favorable, incluso que el propio gobierno había evidenciado muestras de pragmatismo mucho más ágiles que explican en buena medida el resultado de la aprobación de estas leyes, a diferencia de lo que le costó el trámite inicial con la aprobación de la ley bases, ¿no? Que finalmente terminó sancionada en un tercio de lo que era el proyecto original. Ahora, si vos traspasás esa foto a mirar la película, lo cierto también es que después del 26 de octubre Macri diría pasaron cosas. Quiero decir, muchas veces nombramos el índice de confianza al gobierno, por ejemplo, que es un indicador que en los últimos años correlaciona bastante bien con los resultados de las elecciones. De hecho, en octubre había marcado un 41%, prácticamente el resultado que obtuvo Milei. Ahora, si mirás ese mismo indicador,
después de diciembre a esta parte registró 3 caídas consecutivas. Y si a eso le sumás que algunas encuestas dan cuenta de un deterioro en la imagen del gobierno, o, digamos, la agenda ciudadana. La inflación volvió a ubicarse al tope de la agenda, ¿no? Sí, claro. En términos de preocupación, una encuesta reciente que miraba ayer de Q-Social muestra que en el último mes el porcentaje de población que manifiesta que los precios han subido mucho o bastante trepó de un 58 a un 65%. Es una diferencia significativa. Entonces me parece que hay algunas alertas por un gobierno que, digo, no está para creérsela para nadie, insisto, claro, ni para el gobierno y la oposición mucho menos, ¿no? Raúl Vázquez te saluda. ¿Cómo estás, Sebastián? Un placer, como siempre. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, muy bien, muy bien. Vos sabés que te escuchaba y coincido, me gustaría que analicemos un poquitito, me interesa lo que pensás respecto de... Vos decías recién el Congreso favorable, que es realmente así, un Congreso que en principio no solo le ha dado unas leyes que parecían en principio no inesperadas, pero sí complejas. Se plantea un año legislativo donde claramente tiene mucha más solidez las posturas libertarias que el año pasado. Al mismo tiempo uno se pone a pensar cómo, la verdad que han hecho política de manera bastante interesante, porque uno se pone a pensar cómo se fagocitó al PRO, cómo contribuyó a la destrucción de la UCR, capaz que exagero, pero más o menos, y cómo el peronismo, de alguna manera, Milei logró que la gente viera lo peor del peronismo, que bueno, tiene que ver con el kirchnerismo, ¿no? En eso creo que es un logro político interesante, y ahí donde, digo, con eso alcanzaba. ¿Por qué además insultar, putear y plantear más grieta y poner de vuelta en el ring a gente que en principio, bueno, pareciera que políticamente está bastante lejos de él, y sin embargo, eso también genera grietas propias, porque esto dejó entrever mucho más lo que pasa entre Carina y Villarroel, entre Villarroel y él, y bueno, hay muchas cuestiones que posiblemente empiecen a hacerle daño, ¿no? ¿Cómo lo ves? No, absolutamente. Yo tiendo a creer que es un poco como el cuento, la fábula del escorpión y la rana, ¿no? Claro. Digamos, un escorpión. Que es su naturaleza. Viste, por más que él cuando pica se hunde, no puede dejar de hacerlo, ¿viste? Me parece que es como decía Rosendo Fraga, los políticos pueden cambiar estrategias, actitudes, pero hay una personalidad que está en su ADN que no se modifica. Yo creo que Milei cree en eso. Y por otra parte, también es cierto que, digamos, en buena medida eso le dio resultado. Ahora bien, quizá el riesgo esté en lo que le ha pasado a muchos gobiernos, en pecar que lo que te sirvió para ganar una elección, de hacer comunicación de campaña, después te sirva para gestionar, comunicación de gobierno. Sí. Y ahí es donde me parece se confunden los tantos y entras en un riesgo de camino pedregoso, ¿no? Interesante eso, es verdad. No es lo mismo estar en plena campaña que después gestionar y hacer una... No, y tomo la palabra, Raúl, de lo que vos decías. ¿Fue exitoso? Sí. La pregunta que yo creo que se hace buena parte de la opinión pública, el Círculo Rojo, es, más allá de lo exitoso, ¿ese éxito es sustentable con actitudes de esta naturaleza? Y me refiero no solo al Congreso. Digo, ¿es sustentable con la forma que se precipitó y se planteó la salida de Marco Lavagna del INDEC? Digo, me parece que es un tema que no se le ha dado suficiente entidad. Y me parece un tema muy grave, digo, para un gobierno que justamente se propone y se plantea como la antítesis del kirchnerismo. Claro. No estoy diciendo que hicieron lo mismo que Moreno porque sería muy injusto. Pero, viste, no es lo mismo, pero rima, ¿no? Sí, tal cual. Y estaba pensando, Sebastián, ocurrió el año pasado, seguramente, no es que hago periodismo de anticipación, seguramente va a volver a pasar. O sea, más allá de las medidas que puedas ir tomando, de algunos movimientos en el tablero de ajedrez de la política, vos tenés a la oposición que va a trabajar todos los días, cada segundo, va a poner cada célula de su cuerpo en tratar de destruirte y voltearte, porque están para eso, lo dicen abiertamente. Y entonces, en ese marco, el gobierno se va a equivocar, como se equivocó, va a cometer errores no forzados. Lo van a agarrar en algún chanchullo, porque es muy grande, es muy difícil manejar todo. Y chanchullos, todos sabemos que nadie es santo en la política de este país. Nadie. Por supuesto. La corrupción es intrínseca al país. Entonces, lo van a agarrar en algo. Y entonces, ¿hay espalda para soportar un cachetazo? El año pasado creo que no, y el riesgo... Claro. Sí, perdóname. No, pero digo, el año pasado pudieron salir adelante, pero se comieron varios cachetazos, digo, ¿no?
Sí, y el riesgo además es que con medidas como la del discurso del domingo, todos los días te ganás enemigos nuevos. Además, ¿No? Claro. claro. Digo, por ejemplo, Victoria Villarruel. Digo, hoy probablemente sea la principal opositora. Y Mirá. ponele. Y lo puso él en el Digo, ring, ¿eh? yo no quisiera tenerla enfrente. A ver, si vos mirás las encuestas, lo cierto es que, si me permitís la expresión, la limó. Quiere decir, cuando empezó la discusión, y de hecho buena parte de los analistas le atribuyen la disputa que Milei no soportaba que ella mida mejor que él, que de hecho ocurrió antes que empiece la disputa más fuerte. Pero si vos mirás una encuesta reciente de CB Consultora, marca que ella, en un hipotético escenario para la elección presidencial del año próximo, ya mide 5 puntos. No la Esos 5 conoce puntos, vos nadie. decís, no es nada. Ok. No No, sé. está bien, pero esos 5 puntos Sí. harían, por ejemplo, que Milei tuviera que ir a un balotaje Mirá, en lugar de claro. ganar una primera vuelta. Ahí tenés. Entonces, digo, si vos te retrotraes al 26 de octubre, vos me decís, ok, lo votó el 40%, está bien, el 60% no. Claro, sí, sí. Entonces, digo, en ese contexto, vos tenés que negociar. Te planteás contra un pro. Digo, uno lo ve a Macri desencantado, ¿no? Hasta te diría en pose de como el nene frustrado, si me permite la expresión, de que esperaba otra cosa. Bueno, Vuelve a yo hacer no el Congreso quisiera del tenerlo de PRO, enemigo, ¿no? Vuelve digo, a hacer un Congreso del PRO como yo estoy separadito, no estoy tan adentro, ¿no? no, pero además mismo dijo, yo voy a buscar un candidato presidencial. Claro, claro. Si no para plantar oposición, por lo menos para negociar desde otro lugar y con otra relación de fuerzas. Entonces me parece que el gobierno está cosechando enemistades que el día de mañana le pueden pasar factura. Esto no es gratuito. Digo, volvemos al riesgo de creérsela, ¿no? Sí, y me quiero seguir ahí porque me parece interesante. Vos recién planteabas la figura de la vicepresidenta de Villarruel y escuché, no sé si tendrá asidero o no, pero uno se pone a pensar, a partir de la ausencia de una figura en la oposición que más o menos tenga coherencia y que más o menos sea presentable, porque uno se pone a mirar el abanico de la oposición y están los que tienen 2 votos, los que tienen 4 y los que tienen 17 millones de causas. Por lo tanto, Sí, en principio pareciera que no hay nada potable y también Milei tiene fuerzas a partir de eso. Escuché por ahí que parte, vaya a saber qué esquina o qué arrabal del peronismo nacionalista miraría con buenos ojos a Villarruel como una eventual opositora en unas elecciones, ¿no? También ahora vos hablás del Macri desencantado y Gustavo acotaba tranquilamente lo que seguramente sucederá, es esto de Macri buscando un candidato que seguramente será outsider. ¿Qué vislumbrás para la oposición en medio de este vacío enorme que tiene? El vacío está claro, pero también me parece que hay un fenómeno donde la demanda ordena la oferta, ¿no? Digamos, la oposición justamente, así como acompañó Milei ahora, porque el viento de cola lo acompañaba y no tenía margen para ponerse en un rol talibán y obstaculizar las reformas planteadas que tenían mucho consenso, también cuando olfatea que la opinión pública va cambiando el viento, también se sube a la ola y se pone más restrictiva, ¿no? Esto lo vimos en el primer semestre del año pasado, donde el gobierno venía en caída libre. Digo, probablemente, ¿de qué estaríamos hablando ahora si no hubiera llegado el cheque de Donald Trump, ¿no? Sí, entonces, digo, esto es muy hábil, así como buena parte de quienes nos dedicamos a estudiar estos temas no vimos venir a Milei, yo al menos me incluyo, cuidado que no nos pase también el día de mañana con un Milei por izquierda, ¿no? Entonces, que hoy no lo haya, también hoy el gobierno especula con la división del peronismo. Bueno, otro dato podría ser que Pichetto se acaba de reunir con Cristina, ¿no? Yo no estoy diciendo que eso se vaya a traducir, pero Milei después del 2017 tenía ganada la elección, todo el mundo apostaba a eso, hasta que un día Cristina Kirchner no tuvo mejor idea que levantarse, hacer un posteo en redes sociales anunciando la candidatura de Alberto Fernández, y después ya sabemos cómo continuó la película. Claro. Es verdad. Seba, y en este marco de situación, el mundo convulsionado, ¿y cómo estamos nosotros en el medio de esta catástrofe global? A ver, tenemos una gran ventaja comparativa que hoy Argentina, el Cono Sur, es de las zonas más tranquilas del planeta, digamos, ¿no? O sea, si uno quisiera ofrecer, digamos, fortalezas y oportunidades hacia los inversores que tenemos muchas contras, bueno, ese sería un punto a favor, ¿no? Ofrecer en un contexto de un mundo tan volátil, tan riesgoso. Lo que pasa que, bueno, Sturzenegger diría, el problema es que tenemos a los argentinos, ¿no? Sí, sí, es verdad. Es verdad. Pero digo, en el medio de esta clarísima alineación del gobierno, que de hecho lo planteó en el medio de la apertura de las sesiones ordinarias, como la posibilidad de contratar
de que esta sea, digo, una política de Estado, que no solo sea una decisión de un gobierno, sino que el hecho de alinearse con los Estados Unidos e Israel debería trascender el tiempo. Digo, eso también nos pone un poco en alerta. Digo, más allá, por ejemplo, que hoy me enteraba que Vaca Muerta está sonriendo porque el petróleo sube y seguramente, bueno, aumentará el transporte para el que labura todos los días, pero en principio, a partir de lo que ofrecemos como petróleo hacia el mundo, un gas seguro y un petróleo seguro que no vea la necesidad de pasar por el estrecho de Hormuz, es una ventaja también. Pero digo, también está el peligro que representa una alineación tan taxativa, ¿no? Totalmente, porque no es una política de Estado. El alineamiento es de Milei con Trump, Es ideológico, no de la Argentina claro. con Estados Unidos. Claro. Entonces, me parece que eso es un riesgo porque Trump mañana le bajaron el pulgar y las acciones, y la verdad es que con todo el riesgo que implica la iniciativa que tomó del ataque a Irán, bueno, digamos, los analistas son bastante escépticos sobre la suerte del líder republicano en las elecciones de medio término. Veremos. Seba, tanta tela para cortar. Gracias por esta charla. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo y hasta cualquier momento. Abrazo Gracias, enorme, querido. amigo. Un placer tenerte. Sebastián Alperín, analista político.